¿Tienes buena memoria? Sí. Ah, ok. Un recuerdo. Ya, vamos, ¿cómo están? Bien. Bueno, ya, chiquillos, vamos a seguir con esto a terminar de una vez la materia de respiratoria. Bueno, habíamos visto esta tablita, ¿cierto? Ahora ustedes un resumen básico un descenso de pH que lo llamamos acidosis. Y la causa primaria, ¿cierto? Es un descenso del bicarbonato. Esto es metabólico. Y la causa primaria, ¿cierto? Es un aumento del CO2, es de origen respiratorio. Siempre los sistemas de compensación son respiratorio y renal, porque yo les decía que los extravasculares, si bien son reguladores, si fuesen reguladores no existiría el desequilibrio, ¿cierto? Entonces, siempre es un sistema que neutraliza rápidamente, pero se desaparece y no es parte de la compensación crónica, sino que es de la compensación inmediata. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el sistema respiratorio? A través de la ventilación regula el CO2, eso ya lo sabemos. Y el bicarbonato, ¿cierto? A través de la excreción neta de ácido regula el bicarbonato y el protón, ¿cierto? Excreción neta de ácido, ¿se acuerdan de eso? Profe, ¿puede prender la luz para que se vea lo de la pizarra en el celular? Ya. Gracias. Era solo un resumen. Ya. Ahora, lo que tenemos que aprender es a establecer esto desde el punto de vista práctico. ¿Cómo llegamos a decir que una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria o de otro origen? Y lo primero, ¿cierto?, es calcular un parámetro que se llama el anión gap. Que no es lo primero que se hace, sino que el anión gap o el anión restante es un cálculo que ustedes ven, ¿cierto? Se restan los protones menos los aniones sanguíneos. Y lo que te permite, ¿cierto?, es determinar, ¿sí?, si los trastornos, hola, ¿cómo estás? Si los trastornos ácido básico son de origen electrolítico. ¿Ya? He escuchado hablar de, o lo deben haber leído, ¿cierto?, por ahí, la acidosis hipoclorémica. ¿Sí? La alteración, ¿cierto?, que facilita la eliminación del cloruro y eso termina generando una acidosis hipoclorémica. ¿Ya? O alteraciones, ¿cierto?, de origen ácido básico, producto del calcio, del potasio, porque también son protones. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se aumentan en el extracelular, van a afectar el movimiento de protones. ¿No? Si yo tengo el ambiente extracelular más cargado positivamente, ¿sí?, más cargado positivamente, voy a disminuir la eliminación de protones. Y por lo tanto, ¿cierto?, voy a generar un desequilibrio. ¿Sí? Un desequilibrio. Entonces, los iones que tienen carga positiva y negativa, ¿cierto?, están ahí en esta fórmula y permiten, ¿cierto?, determinar, sobre todo cuando hay disminución, porque cuando hay aumento usted ve, ¿cierto?, un aumento usted se va a dar cuenta de una acidosis. ¿Sí? Un aumento de una acidosis, mira, acumulación de ácido fijo, como ocurre en la acidosis láctica, en la cetoacidosis, o aumento de aniones o ácidos inorgánicos como el sulfato y el fosfato, como sucede en la uremia, síndrome urémico. ¿Ya? Pero aquí tú te vas a dar cuenta del trastorno ácido básico por otra vía. La única forma de detectar si el trastorno ácido básico es de origen electrolítico es la disminución. Hola. Hola.
Ahora, esa es una pregunta que uno siempre se hace y es lo que siempre se cuestiona cuando está respondiendo, cuando tenga que responder la prueba. Cuando tenga que responder la prueba para pasar eso. ¿Cómo podemos distinguir un cambio de bicarbonato de origen respiratorio de un cambio de origen metabólico? ¿Por qué? Acuérdense ustedes que si es un trastorno respiratorio, el bicarbonato va a ir a actuar como un buffer, ¿cierto? Y va a disminuir levemente. Yo les decía que la amortiguación de bicarbonato, ¿cierto?, puede ser leve. ¿Se acuerdan cuando vimos la curva ácido respiratorio? Yo les decía, el rango es leve. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, y los de origen metabólico, ¿cierto?, son por pérdida de bicarbonato o por neutralización de ácido. Entonces tú tienes que discriminar, ¿cierto?, si el cambio del bicarbonato es por un trastorno ácido básico respiratorio o por un trastorno ácido básico de origen metabólico. Ahora, no se preocupe, el profe hoy día llegó antes. Ya, entonces hay que calcular el bicarbonato estándar para determinar esto. Lo que hace, ¿cierto? Se reemplaza un valor para calcular el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato que tendría un individuo si su presión arterial de CO2 fuese normal. Eso es lo que se hace. Entonces, la fórmula se reemplaza el CO2 por un CO2 normal. El pH tú lo tienes. Yo tengo el pH de un paciente, ¿cierto? Acuérdense ustedes que era el logaritmo de la concentración de bicarbonato partido por... Oye, esto no lo estén haciendo a mano, esto es calculadora. Claro, estoy ahí en mis discusiones con el doctor Callejo y siempre nos llamamos y hablamos cosas. Me decía que cosas que a esta altura del desarrollo tecnológico hacerla estadística con el CPCS, para arriba y para abajo, ¿no? Vamos a estar haciendo el cálculo de chi cuadrado con las tablas aquí. Yo acordarte a las pruebas de estadística con un libro, con las tablas del chi cuadrado y las tablas de la test student. Ya. Bueno, el valor normal es 24. Si está disminuido, ¿cierto?, quiere decir que hay un déficit de bicarbonato. ¿Ya? Si está aumentado, quiere decir que hay un exceso de bicarbonato. ¿Ya? Aquí como muestra esto. ¿Ya? Y los déficits o los excesos son de origen metabólico. ¿Ya? Entonces se debe déficit de origen metabólico por pérdida o porque están intentando neutralizar ácidos fijos, como cetoácido, ácido láctico. ¿Ya? Exceso, la verdad que casi siempre es por consumo excesivo de fármacos que son antiácidos. ¿Ya? O le pasaron con la vía intravenosa al bicarbonato de sodio sin calcularlo mucho. Eso son matemáticas. Y ahí uno depende de la matemática de la enfermera cuando hacen el cálculo. ¿Sí? Cuando van operados así con el ojo, así. Se va a abrir el ojo para ver quién es la enfermera. Yo le he hecho clase a la mayoría, porque cuando trabajaba en la UCRO le hacía clase de pedagogía en ciencia hasta medicina. Tuve 5 años. Los que trabajan en el día le hice clase. Y abro el ojo. ¿Te imaginas? Ahí te toca un mal alumno. Oh, bueno, voy a hacer mucho, está amarrado, anestesiado. Todo terrible, parece que te va a asegurar que usted sepa. Sí, yo me encontraba alumnos míos cuando me operé un año que operé de la rodilla, me anestesió una estudiante, una ex estudiante. Mira, eso lo podemos poner, ¿cierto?, como exceso de bases también. ¿Se acuerdan? Lo puedes tenerlo como bicarbonato estándar, que va a ser un valor así, 24 más menos 2. ¿Ya?
bicarbonato estándar. O puede estar como exceso de bases. En definitiva se pone más 2. Solo eso. ¿Ya? Mira, ¿para qué sirve? Para esto. Hay un diagrama, ¿cierto? Que se llama diagrama de Ziegler, que está ahí. Y ese diagrama, lo que uno pone, mira, aquí está el pH. Cuando lo vean en alta resolución, en la prueba van a ver el pH. Aquí tienen la presión de CO2 y aquí tienen el bicarbonato. Y aquí el exceso de bases. Entonces uno tiene todos los datos y encuentra el punto donde está la alteración de tu paciente. Súper fácil. Ya, porque mira aquí por ejemplo el pH, vamos a hacerlo malo, yo no veo nada. Pero aquí se ve algo. Mira, por ejemplo, si es una acidosis, va para acá. No se tapa. Aquí está la acidosis. ¿Ya? Si es acidosis respiratoria, esto va a estar para acá, ¿cierto? El bicarbonato, si es acidosis, debería estar bajo, ¿cierto? Y el exceso de base debería ser negativo, ¿cierto? Si es acidosis. ¿Ya? Entonces ahí uno lo que hace es buscar el punto. Entonces te dicen ya pH 7.2, por ejemplo. Aquí tenemos pH 7.2. Bicarbonato 18. Bicarbonato 18. ¿Ya? El déficit de base menos 8 debería ser por aquí. ¿Ya? CO2 normal. Entonces ahí tiene un déficit agudo de bases. ¿Ya? Una diarrea. En esta zona, toda esta zona. Toda esta zona, ¿cierto? Diarreas. Déficit crónico de bases. Enfermedad renal. Como es crónico, el pH tiende a estar más regulado, puede estar regulado. ¿Ya? Hipercapnia aguda. CO2 aumentado, pero mira, no cambian las bases. Las bases se mantienen normales. Ahí está lo normal de las bases. Hipercapnia aguda, una hipoventilación. ¿Ya? Hipercapnia crónica, así aquí las bases aumentan porque tratan de compensar. ¿Ven? Ahí va a estar en el aumento de bases. ¿Ya? Exceso de bases crónico. Eso ya es más raro. Hipocapnia aguda. Hiperventilación. No cambian las bases tampoco, se mantiene dentro del rango. ¿Ya? Hipocapnia crónica. ¿Ven? Y ahí uno puede encontrar los trastornos ácidos. ¿Teniendo los valores? ¿Hagamos alguno? Cardiópata con sobredosis de sedantes. Cardiópata, hipoperfusión. Sobredosis de sedantes. Sobredosis de sedantes. Le paso la mano con el clonazepam, clonazepam, con el diazepam. Esos son los que están ahí en la casa. ¿Ya? Los otros no. Ya. Cardiópata con sobredosis de sedantes. Sobredosis de sedantes. Hipoventilación. Hipoventilación. Puede producir hipotensión si los sedantes puede producir hipotensión sí cuando uno da intravenoso, sí, ahí. Pero no son hipotensores. ¿Ya? Pero si es sobredosis produce hipoventilación. Hipoventilación. Acidosis. Respiratoria, eso. Hipoperfusión. Acidosis. Metabólica, eso. Hay que responder en 2 minutos una pregunta.
¿Ya? Oye, cuando den el examen médico nacional, hay que responder en 1 minuto una pregunta. ¿Ya? Así que hay que pensar así. ¿Ya? Por eso se va a entrenar 7 años. Bueno, mira el bicarbonato estándar, ¿cómo está? ¿Cómo bien? Dentro del rango normal. ¿Ya? Dentro del rango normal. ¿Ya? Porque es de 22 a 26, ¿cierto? Normal. Pero tiene una acidosis. Entonces la acidosis, ¿de qué tipo es? Porque el bicarbonato estándar está listo, resuelto. Así son las preguntas de la prueba. El CO2 está aumentado como causa primaria. El bicarbonato está aumentado como mecanismo compensatorio. Recuerden que el bicarbonato puede estar normal o aumentado en una acidosis respiratoria. ¿Sí? Está aumentado por mecanismo compensatorio. Y a veces también son preguntas que uno puede hacer, puede mirar y decir, ¿por qué está aumentado el bicarbonato? ¿El paciente tiene una acidosis respiratoria o está compensando? ¿Ya? Eso. Y ahí está, mira. Ahí está el puntito. Hipercapnia aguda. Si yo pongo los valores que tenía antes, llego a ese punto. pH 7,2, bicarbonato 127, CO2 70. ¿Ves? Es una hipercapnia aguda. Ya vamos a ver otro. Paciente con diarrea aguda. Más sencillo. Pero miren, bicarbonato estándar. De origen metabólico. Déficit de origen metabólico. ¿Ven? Había que aprender a hacer el bicarbonato estándar. Tú lo puedes calcular. No se lo voy a pedir yo, sino que yo lo uso en una app. Y ahí uno calcula. Hay una app de la Universidad de Cornell que es para hacer cálculos médicos. Muy fácil. Ahí se lo puede enviar por teléfono. Y nadie lo calcula así. ¿Ya? No tiene que ayudarle a simplificar la vida, chiquillos. Yo sé que esta opción es difícil, es enredada, harta materia y todo, pero hay que buscar la forma de simplificarse la vida. ¿Ya? Mira, paciente con coma diabético. Bicarbonato estándar. pH. Tiene una acidosis metabólica por exceso de ácido fijo. ¿Ya? Cetoácido, seguro. Ahí está. Déficit crónico de bases. ¿No? Porque el bicarbonato está disminuido está actuando como un buffer. Mire, y aquí hay un entretenido. Un paciente con un EPOC estable, enfermedad pulmonar crónica estable. Mira el bicarbonato estándar. Elevado. ¿Y por qué? Está tratando de compensar eso. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso va a estar siempre elevado. Y el bicarbonato está tratando de... Su riñón está aumentando el bicarbonato plasmático para... Esa era la otra pregunta, no se me salió ahí. ¿De dónde viene ese bicarbonato? ¿Ya? Ya. Listo. No tengo más cosas. Ya. Función respiratoria en situaciones especiales. ¿Ya? Vamos a ver la definición. Bueno,
Esto siempre ha sido parte del curso de fisiología. Usted ve los libros de fisiología y todos tienen esta parte que es como del deporte, ¿cierto? ¿Es una clase de fisiología del deporte? Vamos a hacerlo. ¿No? El viernes podríamos hacerlo. Bueno, ¿Profe? cuéntame. ¿Este PPT no lo mandó? No, Ahí. pero está en la. Ahí no lo puedes descargar de ahí. No, pero este es el que. Ya, entonces, los cambios funcionales que hace el sistema cardiorrespiratorio para adaptarnos al ejercicio son fundamentales. Son fundamentales. Las principales manifestaciones de las enfermedades cardiorrespiratorias que ustedes van a encontrar son pacientes que tienen intolerancia al ejercicio, al esfuerzo. Les cuesta subir la escalera, les cuesta caminar. Esos son los primeros síntomas que hay. Entonces estos sistemas, ¿cierto? Que nosotros tenemos la particularidad de aumentar y después volver rápidamente a la situación de reposo. ¿Ya? En eso es fundamental cuánto aumenta y cómo vuelve al reposo. ¿Ya? Ahí, porque un individuo bien entrenado, ¿cierto? Va a aumentar su capacidad no tan progresivamente, no tan potencialmente, ¿cierto? Y va a volver a la normalidad más rápido. Una persona entrenada, ¿cierto? Vuelve a la normalidad más rápido que un no entrenado. ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Es parte de nuestra vida. O sea, si yo subo la escalera y me cuesta mucho, me siento ahí, me cuesta recuperarme porque algo mal anda. ¿Sí? Las personas que tienen enfermedad respiratoria hoy día con el coronavirus que dejó estragos, ¿cierto? En algunas personas. Terrible. Estas personas que estuvieron muy complicadas con coronavirus como están hoy día, con serios problemas respiratorios. Yo conozco a esta gente de 27, 28 años que no pueden caminar una cuadra. Después de haber pasado 15 días intubados, 20 días intubados. Salvaron la vida, pero quedaron muy complicados. Además de la pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular, deterioro cognitivo, un montón de cosas. Por estar con hipoxemia crónica, es complejo. Hay gente que todavía piensa que el coronavirus es un invento. Bueno, la fase inicial ya sabemos, ¿cierto?, que la hace la corteza motora, ¿cierto? Y la fase tardía la generan los receptores periféricos. Esos son los que te permiten, los mecanismos nerviosos que permiten activarte. ¿Ya? La corteza y los ergoreceptores articulares le van a mandar las señales al centro respiratorio y al centro cardiomotor. ¿Dónde está el centro cardiomotor? En el troncoencéfalo. ¿Sí? Ahora se cae ahí un centro. En el troncoencéfalo hay un centro que controla la actividad simpática y parasimpática sobre el sistema vascular. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, ¿cuáles son los cambios que tienen que haber? Tienen que adecuarse los flujos sanguíneos a la actividad, a los requerimientos. Tienen que eliminar productos de desecho metabólico rápidamente y, algo súper importante, termorregular, algo que a veces nos olvidamos. Termorregular, el alto esfuerzo va a producir mucha energía y mucho calor para disipar. ¿Ya? Y a veces nos olvidamos de estas tres cosas. Entonces, tienes que respirar bien, tu corazón tiene que latir bien y al mismo tiempo tienes que facilitar los mecanismos de pérdida de calor. ¿Sí? Y una vez ves cuando van a correr, por ejemplo, los deportistas con una polerita, así, con tiritas y un chorcito cortito. Y hace un frío terrible. ¿Sí? En el invierno, por ejemplo, Maratón de Santiago. Como en abril, ya hace frío en Santiago. Y lo ve la gente. El poco experimentado lo ves con calzas largas, con manga larga. Ese no va a llegar al kilómetro 18
sin estar muy deshidratado, muy complicado, porque el calor no lo puede disipar. Eso es algo súper importante, el calor. ¿Ya? 3 cosas de las que hay que darse cuenta. Ahí está, ¿cierto? Entonces los centros vasomotores simpáticos, ¿ya? Y el centro vasomotor parasimpático se inhibe. Entonces se estimula y se inhibe. Son controlados por la corteza y por los receptores articulares. ¿Ya? Mandan una señal, ¿cierto? Desde la articulación, con los músculos, al centro vasomotor simpático y parasimpático. Pero se activa el simpático, entonces el simpático genera cambios de la función cardíaca y cambios de la función vascular periférica. ¿Ya? En nosotros los cambios vasculares periféricos son menos importantes. Hay especies de animales en que los centros, los sistemas reguladores musculares periféricos autonómicos son súper importantes. La adrenalina en algunas especies, ¿cierto?, produce aumento de la masa muscular, aumento del metabolismo muscular y de la masa muscular. ¿Ya? En los caballos, ¿le gustan los caballos? ¿No hay esa equitación? ¿No? Bueno. Era para que entendieran por qué le dan cafeína al caballito. Esto, mira, esta curva, ¿cierto? La frecuencia cardíaca versus la potencia. Entonces, si yo aumento la potencia es la forma de medir el trabajo. No solo se mide en la bicicleta, sino que también se mide en el trote, en la potencia, en la fuerza, cuando levantas pesas, en la potencia. La fuerza se mide en watts. ¿Ya? Todo esfuerzo físico se mide en watts. Y en el tiempo han ido desarrollando técnicas y estrategias para medir los watts. Antes no había. Antes no tenía que ir a un laboratorio. Y ahí podías medir los watts que generabas tú. ¿Cuántos watts genero? Eso es importante. ¿Ya? Hoy día en los pedales de la bicicleta, cuando uno los pisa, eso te manda una señal de la fuerza generada sobre el pedal, te manda una señal. En las zapatillas se ponen unos sensores que van aquí. En la planta del pie, entonces cuando uno le pega, esa manda la señal de potencia. Las pesas ni hablar, porque tienen sensores para medir la potencia generada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mayor potencia, mayor frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, también es un indicador cuánto aumenta respecto hasta que llega al punto de fatiga. Mira lo que pasa con esta persona. No dicen, pero esta persona es un atleta, este es un gráfico nuestro, que le hicimos la medición y nosotros vemos, mira, voy a darle el tiempo exacto para que no. Pasaron 21 minutos en esfuerzo, aumentando la potencia hasta que llegó al punto de fatiga. Y mira cómo cayó la frecuencia cardíaca, ¡pum!, se recuperó rapidito. ¿Ya? O sea, 21 minutos cargando, se hace cada 3 minutos. Cada 3 minutos le cargamos potencia. Llegó a los 450 vatios. ¿Ya? Los 450 vatios es la fuerza generada para una carrera de 100 metros planos. ¡Pah! Un disparo completo. ¿Sí? En la bicicleta. Porque esa es la fuerza con la que va pedaleando. ¿Ya? Esos son aproximadamente en plano 60-65 kilómetros por hora. En bicicleta, como un auto. ¿Vale? Ya. Aproximado, porque la potencia depende de cada uno. La potencia se mide en watts por kilogramo de peso. Entonces depende de cada uno. ¿Ya? Ya, el sistema cardiovascular, ¿cierto?, se hace mucho más eficiente. Hay mecanismos nerviosos que tienden a activar la vía simpática y tienden a inhibir la vía parasimpática. Los mecanismos humorales, la liberación de hormonas, ¿cierto? Eso es más bien, hay que controlarlo, el sistema hormonal. Ya, por ejemplo, que se te active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es bueno. ¿Pero para qué? Para ejercicios de alta intensidad. Para ejercicios de resistencia no es bueno. ¿Ya? Entonces, y en ninguno de los dos casos tampoco es bueno. Entonces, por ejemplo, la hidratación es clave. Si yo me deshidrato y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona,
Va a liberar más adrenalina, más angiotensina, más ADH, y eso va a aumentar mi presión arterial y va a aumentar mi frecuencia cardíaca, y va a pasar lo mismo, el gráfico va a aumentar antes. ¿Sí? La insulina tampoco es buena para el deporte. Si bien la insulina es un anabolizante, y lo sabemos, ¿cierto? La insulina no es buena, porque la insulina, ¿cierto?, genera también aumentos de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces cuando uno está haciendo deporte, comer alimentos ricos en azúcar excesiva tampoco es bueno. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, el Gatorade tiene algo así como, ¿cuánto es? 18 terrones de azúcar. Y usted tiene que consumir 6 al día. ¿Ya? Entonces no es bueno. Son buenos cuando una persona hace ejercicios de larga distancia, de resistencia. Pero no, el Gatorade no es una cosa. Gatorade, Powerade y eso son más negocios que benéficos. Los deportistas elite no consumen electrolitos en tabletas, agua y plátano. Igual como que lo recomiendan cuando una persona está con vómitos o diarrea. Sí, porque Por los electrolitos. electrolitos y azúcar, de rápida disponibilidad. ¿Ya? Pero no es por ejemplo, si yo voy a hacer una hora de gimnasio, Claro. nada, va a perder la hora de gimnasio. Si su objetivo es bajar de peso, va a perder la hora de gimnasio. ¿Ya? Mucha azúcar. Entonces hay que controlar los mecanismos neurohormonales, no activar el sistema renal influencial aldosterona ADH, no elevar la insulina. Años atrás salió alguna vez conté, unas pastillas que son de dextrosa. Y yo se las tomaba cuando corría y te hacía aumentar el rendimiento, pero después ¡pum! Porque generaba excesiva liberación de insulina y eso te va en medio del ejercicio. ¿Ya? Los mecanismos hidrodinámicos, mantener el balance hídrico es fundamental. ¿Ya? Por hora de ejercicio son 300 a 500 ml de agua. Por hora de ejercicio intenso. Eso sí, agüita. ¿Ya? La deshidratación es fatal en el deporte y a veces la poca hidratación también es fatal. ¿Ya? El corazón se adapta, ¿cierto?, aumentando el reflejo nodal, ¿cierto?, y de Brainbridge. ¿Cuál era el nodal? Y el de Brainbridge. Cuando volvía la sangre al corazón y distendía el nodo sinoatrial, eso aumentaba la frecuencia cardíaca, el reflejo del nodo. ¿Ya? Y el de Brainbridge es por aumento de la poscarga, el corazón se empieza a contraer más fuerte. ¿Ya? Inotrópico positivo, cronotrópico positivo, dromotrópico positivo, aumenta el volumen diastólico final y aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo de las arteriolas coronarias. Eso hace el corazón óptimamente. ¿Ya? El único que te puede generar un desmedro es porque empieza a afectar el tiempo llenado, entonces no logra hacer esto. ¿Ya? El sistema respiratorio tiene que reducir la hipercapnia y la hipoxia, o sea, facilitar la eliminación de CO2 y la captación de oxígeno, disminuir la resistencia vascular pulmonar, porque el corazón izquierdo aumentó el gasto cardíaco 5 veces, el corazón derecho también. Entonces el pulmón tiene que adaptarse a ese aumento de flujo sanguíneo. Y para eso necesitamos todos nuestros capilares de reserva. ¿Ya? Están óptimos y van a estar más sensibles a estos cambios con el entrenamiento y van a estar menos sensibles a estos cambios por enfermedad o por hábitos como fumar. ¿Ya? Minimizar el paso de agua al espacio intersticial, un proceso importante porque si no se puede generar un edema pulmonar. ¿Ya? Uno de los elementos clave en la función cardiorrespiratoria es la tensión que uno le genera de la cintura para arriba. La regulación de los hombros, de los brazos, del cuello. ¿Sí? Bien sueltos siempre, si están trotando, están andando en bicicleta, están nadando siempre, sueltos de la cintura para arriba, porque acuérdense ustedes, anatomía.
anatomía no, anatómicamente, ustedes, ¿cuál es el primer vaso que sale de la aorta? La subclavia. Y usted le aprieta los brazos, está generando resistencia a la subclavia. Entonces está aumentando la posclavia. Y la frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar. Entonces bien sueltito los brazos. ¿Sí? ¿Viste que hay gente que corre como así? ¿Así? ¿Sí? Hay que bajar los brazos. Una técnica buena es que pasen por aquí, por la cadera. Que se van sueltos. ¿Ves? Cuando salgan a hacer deporte, porque si van así, eso es más resistente. ¿Ya? Y eso afecta directamente esto también. Bueno, la ventilación, ¿cierto? Se regula principalmente a nivel central, ya por los quimiorreceptores periféricos que captan, acuérdense, los quimiorreceptores periféricos captan oxígeno y, ¿qué más? Cambios del oxígeno y del pH, y ahora más fuerte, del pH, ¿ya? El oxígeno y el pH, los quimiorreceptores centrales solo captan cambios del CO2, ¿ya? Eso es importante, es súper importante. Y eso, ¿cierto?, es generado por esto, por la actividad muscular, que produce más CO2. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí para mirar este esquemita, hay un estímulo central, ¿cierto? El feedback muscular, que es la fase 1. Después, ¿cierto?, fase 2, potenciación a corto plazo. Y el potasio y los quimiorreceptores centrales empiezan a activarse. Y en la fase 3, los quimiorreceptores periféricos y la temperatura empiezan a generar cambios. ¿Ya? Y después, ¿cierto?, viene la fase de recuperación. Y eso está haciendo cambios en la ventilación, pero aquí tiene cierta ventilación. Cambios de la ventilación. ¿Ya? Ya, ¿cómo nos adaptamos a esta situación? Ya que yo les decía algo que hoy día es más común de lo normal, porque la gente está gastando el teléfono, por otra cosa. Igual está bien que hagan deporte, pero a veces van buscando la foto, ¿ya? Y andan metidos en lugares donde no andan, no deben. Yo tengo 12 sobrinos, ¿ya? Tengo 4 hermanos. Y peleo con ellos siempre, tengo unos que tienen 30 años yo. Y que suben la montaña y van así como. Yo sé que no entrenan. Pasan carreteando y de repente vamos a un río a subir el volcán. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque si tú no estás entrenado, no lo logras. Y después te puede pasar algo complejo. Si fumas, si consumes alcohol regularmente, ¿ya? Si consumes drogas regularmente, recreativo, ¿no? Estamos hablando de personas adictas. Sin hacer deporte, es súper complejo. Esto requiere una adaptación. Esto, por ejemplo, en nuestro mundo todavía no es un problema, pero en Europa es un problema. El Everest. El ascenso al Everest hoy día es un panorama turístico. Y la gente se inscribe. Como en el Everest les pusieron trabas, se meten por el otro lado, por los chinos. Pues por allá hacen una ascensión que llega como hasta los 5.000 metros. Y también, turístico, van turistas. ¿Ya? Es terrible. Es terrible. Porque estamos a 8.840 metros de altura. Ahí necesita oxígeno. Desde aquí, desde los 6.500 por arriba, necesita oxígeno. ¿Ya? Y una función cardiorrespiratoria óptima. ¿Sí? Yo conozco un par de personas que han hecho esto y cuando relatan su historia, por ejemplo, del entrenamiento que tuvieron, es un entrenamiento súper complejo para lograr la capacidad ventilatoria mínima que le exige. Hay un laboratorio, hay varios laboratorios donde hacen el examen y te exigen te dicen ya, si tu consumo de oxígeno es esto, tú puedes ir, si no, no. ¿Ya? El consumo de oxígeno que piden es sobre 60.
por 60, que es altísimo. Y para eso una persona que está súper entrenada. Pero los turistas no lo piden. Como cuando uno ve todas esas noticias que son crecientes, el turismo es terrible. El turismo es terrible. Cuando uno ve esas noticias crecientes de que un elefante atacó un jeep. Claro. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de ir, pero cuando en los safaris salen en la mañana 200 jeeps para mirar los animales, pobres bichos, tenéis chatos de los 500 personas sacan la foto a un león. Se puede aburrir o no. Pegarle a uno. Ya, aquí es lo mismo. Ya, aquí está lleno y no hay cupo. Si tú te quieres inscribir, no hay cupo. ¿Ya? Hay carreras, por ejemplo, que hacen en los Alpes suizos. También, ¿sabes? La gente se inscribe para correr el 2023. No hay cupo. Oye, 160 kilómetros en la montaña en los Alpes suizos. Y la gente está inscrita ya para el 2022 y para el 2023 se van a abrir los cupos ahora los primeros días de diciembre. Y la gente hace cosas, ¿cierto? Sin entrenar. Ya. Bueno, estos son los cambios de la altitud y mira cómo genera los cambios, mira. 6.000 metros, vamos con 3.000 metros. Para asimilar volcanes, montañas, cordillera chilena, 3.000 metros. Mira, la presión atmosférica 523, la presión de oxígeno en el aire 110, la presión de CO2 en el alveolo 36. Hay hiperventilación. La presión de oxígeno en los alveolos 67, bajísima. La saturación arterial 90. La presión de CO2 en los alveolos 40. ¿Ya? Y esto es respirando oxígeno. Esto es respirando el aire. Respirando el aire, obviamente estamos en una situación compleja. ¿Ya? Si vamos a subir el volcán Villarrica y no vamos con una persona experta que lleva un tanquecito de oxígeno, podemos estar en problemas graves. ¿Qué va a pasar? Lo que vamos a explicar. Entonces, altura elevada, baja presión de oxígeno. ¿Ya? En nuestro sistema inmediato ocurre. Hay hiperventilación, hay aumento de ventilación, aumenta el CO2 en el aire arterial, disminuye el CO2 en el aire arterial, genera una escalosis respiratoria, aumenta la afinidad del oxígeno con la hemoglobina y hay mayor carga de oxígeno en los pulmones sin posibilidad de entregarlo al tejido periférico. Entonces, cansancio, fatiga, visión borrosa, mareos, eso le va a pasar. ¿Ya? Y ¿sabes qué? Hay gente, es terrible esto, porque hay gente que en esa situación se sienta a descansar y se muere. Se mueren congelados. La mayoría de la gente que le pasa eso los piden sentados. Hay una carrera que hacen aquí en el sur de Chile que se llama Ultrafior, que la hacen corren por los campos de hielo. También son 160 kilómetros. Hace 2 años atrás murió uno, lo pillaron sentado, congelado. El cerebro le dijo, oye, tenía oxígeno, siéntate a descansar. Profe, disminuía la oxigenación en tejido periférico porque aumentaba la afinidad con la hemoglobina. La afinidad del oxígeno es la hemoglobina. La hemoglobina por el oxígeno. Entonces. Está en una escalosis. Se desplaza la curva hacia acá. ¿Ese era el que Sí. Hacia la izquierda. Falta no por. Anda. Ya, también, ¿cierto? Esto ocurre en días y esto ocurre en semanas, ¿cierto? Cuando van, a veces a ustedes lo entrevistan y les preguntan, les pueden hacer esta pregunta. Pues las noticias genera, por ejemplo, cuando van a jugar a La Paz, ¿les gusta el fútbol? Sí. Ya. Bolivia casi siempre gana. Bolivia tiene 3.600 metros de altura en La Paz. Y casi siempre gana. Sí. ¿Sí?
¿Y qué hacen los deportistas cuando van a jugar allá? Antes hacían puras cosas raras. Vidal tomar. ¿Ah? Vidal. No, Vidal seguro no sé. Pero ya cumplió ya, así que puede hacer lo que quiera. Llegaron para allá. No, al contrario, se van sobre la hora. Y lo que hacen, ¿cierto?, es que los que tienen mejor condición aeróbica juegan. Porque eso en semana se logra esto. En semana aumenta la eritropoyetina, la médula ósea, ¿cierto?, genera aumento del recuento de eritrocitos y hemoglobina, aumenta el contenido de oxígeno en sangre. ¿Ya? Los deportistas que corren, por ejemplo, estos deportes de resistencia, como maratón, triatlón, esos llegan humeantes al lugar donde van a correr. Y ahí se adaptan. ¿No? El clima es terrible. ¿Sí? ¿Han tratado en Brasil? Cuando anda a vacaciones usted no. Bueno, se va a tratar en Brasil es terrible. Bueno. Lleváis 5 minutos corriendo, estáis empapados y no podéis. Ustedes se van de vacaciones, no para tomar sol. Bueno, es terrible, pero eso es factor climático, ¿ya? La humedad, el calor, ¿cierto? Ya uno está preparado, ¿sí? Uno no está preparado, pero aquí en Temuco 22, 26 grados, ¿sí? Yo cuando estuve el fin de semana en Santiago, ahí a 30, 31 grados, y mi ropa me sirvió. ¿Cuánto calor? Y mi hija me decía, pero ponte un short, papá. Y yo, no, no voy a poner un short, nunca. Sí, calor, mucho calor. Hoy día había 32 grados. Ayer, ¿cuánto era acá? 27. ¿Y cómo están? Ya. Bueno, las modificaciones de la función respiratoria durante la aclimatación, ¿cierto? La presión parcial de oxígeno disminuye por disminución de la presión atmosférica. Ahí está la causa, mira. La presión parcial del CO2, ¿cierto?, disminuida por hiperventilación. El porcentaje de saturación de la hemoglobina disminuido por disminución del CO2 en los capilares pulmonares. Ventilación aumentada por disminución de la presión de oxígeno. Hemoglobina total aumentada. Pero esto a largo plazo. ¿Ya? Entonces, se incrementa la ventilación pulmonar, aumenta el número de eritrocitos, aumenta la capacidad de difusión pulmonar, aumenta la vascularización del tejido, aumenta las capacidades de las células del tejido para usar el oxígeno. Y eso lo logramos con el entrenamiento de la hipoxia. Entrenar en condiciones anaeróbicas. ¿Cierto? ¿Alguien nada? ¿Ya? ¿Qué te hacen para entrenar la hipoxia? No sé. ¿Pero entrena o nada recreativo? No, sí, antes de entrenar. Ya. Pero ahora ya no. ¿Y te hacían pasar por debajo del agua? Sí, pero poco casi nada. ¿De un lado a otro de la piscina? Sí. Ese era como el calentamiento. Eso es para hipoxia. Nadar por debajo del agua. De un lado a otro de la piscina. Para allá, pum, salí allá. Después volví, pum, 25 metros por debajo del agua. Eso es para entrenar la hipoxia. Y en el deporte, los atletas que corren lo hacen subir pendiente. Entonces van ahogados. No sube el cerro Nivel. Eso es hipoxia. Y eso es estimular, ¿cierto?, a tu cuerpo a sentir hipoxia para aumentar la producción de eritropoyetina y aumentar la producción de eritrocitos y liberar el citocromo. Y otra cosa que hacíamos era hacer trabajo fuerte, pero con poca pausa. Entonces ahí apenas teníamos tiempo para respirar. Eso. 25 metros para ahí, ¿cierto? Más metros y teníamos muy poca pausa, así como 10 segundos de pausa y a tiempo muy exigente. Eso, súper bien. Ahí está el entrenamiento de la hipoxia.
¿Ya? Si usted quiere entrenar, tiene que hacer eso. Tienen que volver los Kim, ¿cierto? Sí. Pero vayan a competir. Vale. Mira eso. Van 3 atletas, 70 de barra. Mira, las personas que nacen y viven en las alturas, ¿cierto? Como los pueblos andinos y del Himalaya, ¿cierto? Tienen la caja torácica es mucho más grande, ¿ya? Tienen elevado cociente de capacidad ventilatoria respecto de su masa corporal. El consumo de oxígeno es mayor. De 300 ml hacia arriba, parece que era 250 ml para ustedes. Para nosotros, 250 ml. En ellos de 300 ml hacia arriba, los valores normales basales. ¿Ya? Hay disminución del tamaño corporal. Eso se llama fenotipo ahorrador en genética. Fenotipo ahorrador, cuando las personas son de menor tamaño. Que eso produce cierto menos gasto energético, menos gasto de oxígeno. ¿Ya? Y cantidad adicional de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es mayor. Bombean más sangre, más ml de sangre, tienen el corazón más grande, tienden a tener el corazón más grande. ¿Ya? El corazón normal pesa 300, 850 gramos. ¿Sí? Tienden a tener un corazón un poquito más grande como el corazón de los atletas. ¿Ya? Mira, ahí está. La curva de disociación oxígeno de la hemoglobina en habitantes de la montaña está desplazada hacia la izquierda y en habitantes a nivel del mar está desplazada hacia la derecha. Aquí al medio, ¿cierto? Está lo normal. ¿Ya? Y eso es bien interesante. La movilidad, cuando ustedes, en la movilidad, ¿cierto? Cuando los estudiantes van a estudiar a distintas regiones. Antes todos eran de Temuco, ahora ustedes son de distintas partes. ¿Sí? Yo cuando estudié en la universidad tenía compañeros de Arica, de Magallanes, de todo. Y tenía una compañera de Arica que siempre andaba con parque, en invierno y verano. Siempre venía. No se adaptaba. Después ya cuando estábamos cuarto, quinto, ya se había adaptado. Capacidad de trabajo, ¿cierto? En la altura y la aclimatación. Los no aclimatados, ¿cierto? De la capacidad del 50%. Los aclimatados pueden tener una capacidad de adaptación del 87%. Pero la aclimatación, ¿cierto? Perdón, los aclimatados son los que viven, ¿sí? Pero la aclimatación solo va a llegar a un 68%. Por eso que por más que los futbolistas se vayan humeantes, los bolivianos van a seguir teniendo mejor capacidad de rendimiento a esa situación. Porque nacieron y se criaron ahí. ¿Ya? Para que ganen, pues ganan. Liga. ¿Ah? No sé. Pero en enero parece que. Ya, ahí tiene el cierto, mira este diagrama que es súper bueno. Entonces, mira, la hipoxia, ¿ya? Vamos a buscar aquí la plumita. La hipoxia, ¿cierto? Que es la disminución del oxígeno en los tejidos, se debe al descenso de la presión parcial de oxígeno y el aumento de la presión de CO2. ¿Ya? Eso genera aumentos de la permeabilidad del capilar. Y eso genera aumento del riesgo cerebral y hay mayor posibilidad de hemorragia en la retina. De hecho, produce visión borrosa por la presión. Bueno, al aumentar la presión arterial en la retina, se produce visión borrosa, empiezan a ver como puntitos brillantes y se empieza a poner como oscura como empieza a ver como más oscuro. Ya. Y aumenta la presión intracraniana. ¿Ya? Vamos a mirar este otro lado ahora. Produce vasodilatación
disminución de la excreción renal de sodio, por lo tanto hay retención de sodio y aumenta, ¿cierto?, la aldosterona y ejercicio. Retención de líquidos y o salida de agua del intra al extracelular. Aumenta el líquido extracelular, dilución de las proteínas plasmáticas, disminución de la presión osmótica, ¿ya? Síntomas de mal de las alturas, que son cefalea y vómito, y edema cerebral. ¿Ya? Eso también te puede dar, y esto es súper complicado, te puede dar en un golpe de calor. Otra situación que también conversamos hace un ratito, un golpe de calor. Cuando uno corre en lugares donde hace mucho calor, te puede pasar esto. ¿Ya? Es terrible. Y si lo sienten, por favor, paren. Dolor de cabeza y ganas de vomitar. Paren. Porque les puede dar un infarto. Si no les da un edema cerebral, antes les da un infarto. ¿Ya? Y eso es común, porque hoy día también, si todo es un negocio, esto del deporte, hay la maratón Disney. Uno va y corre en el parque. La maratón de Florida, en el safari de Florida. Pero ahí en Florida, en Miami, hace un calor terrible. Todos los días 30 grados. 31, 32, 30, 31, 32, 30. Parejo. Si no corre con las condiciones apropiadas y lo hace así como recreativo, le empieza a ver en la cabeza, se te maría, le engaño mirar, vale. Y a sus papás y a todos los que van, porque los papás a veces hacemos cosas que no corresponden. ¿Ya? Ya. Ya saben por qué, ustedes saben por qué, pero le dicen que haga solo eso. Si siente estos síntomas, ¿ya? Cefalea y ganas de vomitar, vale. Puede ser provocado por la altura o por golpe de calor, ¿eh? La altura o golpe de calor también produce hipoxia. ¿Ya? Edema pulmonar en la altura, ¿cierto? 2 a 98 horas después del ascenso. Fatiga, problemas para respirar, cefalea, náuseas, tos, infección pulmonar. Edema cerebral, ¿cierto? De las grandes alturas, aumento de la presión intracraniana inmediato. Ya esto te puede pasar arriba. Cefalea, fatiga, pérdida de la visión, disfunción de la vejiga y del intestino, pérdida de coordinación y confusión mental. Y eso es terrible, ¿no? Está así como... Es como... Te sentís como raro cuando no estás a la altura, como así. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Y las manos hinchadas y la cara hinchada. ¿Sí? Con el labio hinchado, los ojos así medio cerrados. ¿Qué pasa? ¿Ya? Y uno se siente muy fatigado. Ganas de comer cosas raras, como cosas saladas. Eso no anda bien. ¿Ya? ¿Por qué infección pulmonar? Porque es inmunosupresión y ocurre después. La inmunosupresión aumenta, ¿cierto?, el riesgo de neumonía. ¿Ya? Por eso que, para evitar eso, las personas que hacen el ascenso del Everest, cuando suben, bajan y los sacan. Entonces ya en el campamento va a ser rápidamente. Profe, no entendí, ¿por qué el golpe de calor podría producir hipoxia? Por lo mismo, disminución del riego periférico. ¿Sí? Por lo mismo, hipoxia de los tejidos. ¿Pero de qué forma así como el calor generaría como la hipoxia? Porque te produce venodilatación, pero vasoconstricción, porque está en una situación de estrés. ¿Ya? La venodilatación es para eliminar calor. ¿Sí? La termorregulación. ¿Sí? Y vasoconstricción por aumento de la actividad simpática. Y entonces genera aumento de calor en definitiva. Bueno, hay técnicas de ponerse hielo en esta zona, en los pies. ¿Sí? Entonces
son como para enfriar tu cuerpo. O algunos se meten dentro de una piscina con hielo. También están la posibilidad. Hay que enfriar rápidamente a esas personas. Es súper complicado. Ya, está súper entretenido, pero veamos esto con la inversión. Veamos que lo otro, esto es. Este es consumo de oxígeno. Ahí lo vean. Así se mide el consumo de oxígeno, ya con una máscara. Se va conectado a una boquilla o a una mascarita, como las mascaritas Venturi. ¿Ya? Y bueno, se permite establecer, ¿cierto?, el VO2 max, el consumo de oxígeno máximo. Está en relación aquí a la velocidad de trote, 16 km por hora a 4 minutos al kilómetro, 55. ¿Ya? Y esto es lo que hacía el umbral anaeróbico. ¿Se acuerdan cuando les decía que cuando medían el lactato? Estaban subestimando absolutamente. El umbral anaeróbico es distinto al umbral aeróbico. El umbral anaeróbico siempre es más bajo que el umbral aeróbico. ¿Ya? Eso es como la intensidad del esfuerzo, ¿cierto?, que se mide en los K o los R, ¿cierto? El 60%, al 75%, al 85%, al 100%. ¿Ya? Y en la inmersión, para terminar, ¿cierto? Eso genera la inmersión. Esos son los cambios espontáneos que produce tu cuerpo. Incluso está el cambio de la posición. Pero cuando uno nada va así, ¿cierto? Y ese cambio de posición produce arritmias en la primera fase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las personas que nadan siempre tienen que hacer un periodo de calentamiento, ¿sí?, o de adaptación. Cuando se mete al agua, ¿cierto?, se pega una vueltecita, suavecita, después sale. Pero meterse y ¡pum!, no es recomendable, porque puede generar arritmias y ha muerto mucha gente. Solo por el cambio de posición. Bueno, hay bradicardia de inmersión, ¿cierto? Vasoconstricción periférica, aumenta el volumen pulmonar, variaciones del pH, la utilización absoluta de la mioglobina, ¿ya? Y genera aumento del flujo hacia los pulmones. ¿Ya? Eso evita, ¿cierto?, el aplastamiento de los pulmones por aumento de la presión atmosférica, está aumentada. Entonces hay aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones y eso aumenta la posibilidad de. ¿Qué es lo más complejo en la inmersión? La descompresión. ¿Ya? La descompresión. Entonces ahí se puede producir apnea. ¿Ya? Hiperventilación o inmersión, comienzo de la presión arterial de CO2 baja, la presión de oxígeno alveolar aumenta, hay necesidad de respirar, y en el ascenso la presión hidrostática disminuye, ¿cierto?, y produce el síncope o apnea de la profundidad. Lo que hace es que, como aumenta la tensión en los alveolos empiezan a reventar, a hacer atelectasia, y eso produce micro sangrado y después eso puede producir sangrado, ¿cierto?, por la boca o por la nariz. ¿Ya? Bueno, estas son las diferencias del medio acuático. ¿Ya? Entonces hay mayor densidad del agua, se pierde la gravedad, hay mayor y más rápida pérdida de calor, que una complejidad. ¿Han visto cuando la gente nada en los lagos de aquí con un traje? O cuando hacen surf o cualquier cosa se ponen un traje a regular eso. Ya hay pérdida de la orientación espacial y eso es súper importante. Disminución de la distorsión de la visibilidad, mayor consumo energético, posibilidad de retener CO2 más frecuentemente y una situación de estrés en la que hay descarga de adrenalina y cortisol absolutamente. ¿Ya? Esas son condiciones de riesgo y yo siempre les digo, lo puede hacer gente que está entrenada. ¿Ya? No es que se vayan a aburrir nomás cuando van al lago, pero no hagan cosas para que no están preparados, eso es lo importante. ¿Ya? Meterse a nadar en el lago frío
¿Sí? Va en el bote, se tiran al medio, es peligroso. Por harta. Por más que no sepa nada. ¿Ya? Bueno. No me queda tiempo, así que no puedo seguir. ¿Pero entendieron? Es bien simpático esta la adaptación, pues. Si tuviésemos más tiempo lo podríamos poner más en detalle. ¿Ya? Vamos a empezar con el sistema digestivo. Ya el día viernes. Vamos a hacer un taller de respiratorio el jueves. Ya, y vamos a hacer primero vamos a analizar unos casos que tengo de consumo oxígeno de espirometría. Y vamos a empezar con el sistema digestivo. Acuérdense que el sistema digestivo lo vamos a evaluar solo en el. Está bueno ya, me gusta esta parte. ¿Y de la glotitis? Está bien. Hoy día igual lo tengo que hacer. ¿Qué hiciste? Está como